Necropolítica es un texto publicado por el pensador y filósofo africano camerunés Achille Mbembe en el año 2011. En este segundo video veremos el último capítulo de este texto llamado El gobierno privado indirecto. Acompáñame para que veas un estudio crítico de cómo la violencia, el poder y la muerte son la centralidad de la gubernamentalidad del Estado. Quiero agradecerle en este momento a mis mecenas de Patreon en patreon.com/marcosrepresas. Gracias a su aporte valioso puedo seguir creando contenido filosófico para todos. Si bien es cierto, hoy nos hemos acostumbrado dentro de la filosofía política y cada vez con términos culturales más sonados como la biopolítica o el biopoder que nos legó el filósofo francés Michel Foucault, hoy tenemos que enfrentarnos lamentablemente a un término que es la necropolítica o la tanatopolítica. Así como la biopolítica lo que hace es poner la vida de los individuos de esa población enmarcada dentro de un Estado como centro de la razón gubernamental, es decir, dirigir la vida de esa población, ya sea desde incluso la salud, como vimos en el proceso del COVID y la pandemia y cómo nos encerraron dentro de nuestras casas. Eso es una directriz biopolítica. Achille Mbembe nos va a decir cómo la centralidad de esa gubernamentalidad, que no es otra cosa que la razón del gobierno, la razón del gobernar, será no la vida, sino la muerte. No es como cuidar, dirigir, apropiarse de la vida de los individuos de la población, sino como apropiarse de la muerte y el duelo de la población. En este tercer capítulo del gobierno privado indirecto del texto Necropolítica, que está enmarcado dentro de no solo un contexto africano, sino además un contexto de estados postcoloniales. Es decir, tenemos un contexto bastante específico. Y en este tercer capítulo va a explicarnos cómo el Estado se retira para delegar funciones y responsabilidades a empresas privadas o instituciones no gubernamentales donde él piensa que deberían ser responsabilidades del Estado. Achille Mbembe piensa que este tipo de acciones van a ser muy perjudiciales para la sociedad porque genera o va a generar exclusión de algunos grupos de esa sociedad, sobre todo poniendo énfasis en la discriminación. Aquí hay que hacer, digamos, algunas acotaciones porque pienso que la cura contra la discriminación, contra la exclusión, es que todos los individuos sean iguales ante la ley. En este momento posmoderno se está segmentando el tema de los derechos dentro de las poblaciones, se está entregando derechos exclusivos a grupos dentro de la población y eso lo que precisamente hace es discriminar. La idea de la igualdad es una idea de igualdad ante la ley. Si el Estado, a través del gobierno de las leyes, lo que provoca es favorecer con derechos que alguien a la final tiene que pagar a un cierto grupo de gente, por alguna razón, eso discrimina a ese grupo de gente con respecto a todos los demás. Lo que pasa es que aquí Achille Mbembe nos está diciendo que tener un gobierno, digamos, un paragobierno, un gobierno paralelo, un paraestado, desde el punto de vista privado, por eso se llama el gobierno privado indirecto. ¿Por qué? Porque hay unas organizaciones no gubernamentales o empresas privadas que también gobiernan a la población de manera indirecta porque el Estado se está retirando, está dando unos pasos hacia atrás, permitiéndole a la empresa privada poder controlar y dominar. Es decir, la crítica que nos está haciendo aquí
Achille Mbembe en este capítulo va a estar dirigida a cómo ese gobierno privado e indirecto va a ser una herramienta de control, de disciplina con respecto a la población. Y lo más, digamos, triste de todo esto es que el centro de ese gobierno privado e indirecto, que no es lo mismo que si lo estuviésemos hablando en un contexto liberal o libertario, cuando el Estado se echa para atrás y permite a las empresas privadas y a la libertad individual tener más campo de acción, sino que nos está diciendo que el sustento, el centro, la centralidad de este gobierno privado e indirecto va a ser precisamente la necropolítica. Es decir, el gobierno hacia la muerte, cómo se gobierna no solamente la muerte, sino quién muere, cómo se muere y además cómo se le tiene el duelo a la persona que muere. Que por cierto, te voy a dejar por acá arriba un video de Byung-Chul Han, me parece que es el mejor libro con respecto al tema de la muerte y el duelo, que se llama Muerte y Alteridad, que tenemos por acá y te lo voy a dejar acá arriba para que, si te interesa este tema de la muerte y el duelo, puedas ir a ver el video de Han. Sí. Y suscríbete. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Mbembe? Es que a través de este gobierno privado indirecto, lo que se busca es la muerte de cierto grupo de personas a través de la negación de sus derechos y por supuesto a través de la violencia estatal. No hace falta recordar mucho que evidentemente la violencia es apropiada por el Estado a través de la fuerza militar, de la mano militar o de la fuerza policial. Sin embargo, eso no significa que a través de grupos privados criminales se pueda también apropiar la violencia contra la población. En este último capítulo del texto de la necropolítica, de un texto reciente porque es del 2011, podemos ver cómo Mbembe nos expone las consecuencias sociales, políticas de un gobierno privado indirecto, pero también qué pasa cuando en la razón gubernamental, en la gubernamentalidad, que es un término Foucaultiano la centralidad se pone en la muerte. ¿Qué pasa cuando en una sociedad lamentablemente sigue existiendo, se provoca, se fomenta la exclusión, la discriminación y cómo el gobierno privado indirecto lo que se usa es como una herramienta para el poder, la muerte y la violencia? Pero, por sobre todo, lamentablemente, de la represión y el control de los individuos de una población. Quiero hacer esta breve pausa para decirte que ya está publicado en Amazon mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua. Es un análisis Foucaultiano del poder, del saber y de cómo, sobre todo, se puede hacer resistencia al poder. Te voy a dejar en la tarjeta, en la descripción y en el comentario fijado el link de Amazon para que puedas descargarlo de forma gratuita si estás afiliado a Amazon Kindle Unlimited, o puedes adquirirlo por solo $2. Amigos y amigas, muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este triste video. Quisiera dejarte por acá un video que sé que te va a gustar relacionado a la necropolítica, pero además te voy a dejar otros videos, otras playlists que sé que te pueden interesar. Y si te ha gustado este video, por favor dale un like y dime en los comentarios qué te ha parecido el resumen del primer capítulo de la necropolítica de Achille Mbembe. Y nos vemos en el próximo video.